Shalom, amados hermanos, qué bendición tenemos en este santo día de Shabbat, la oportunidad de iniciar el nuevo ciclo de estudio de nuestra bendita Torah, esta palabra maravillosa que el Señor ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras manos, y es una bendición muy especial para nuestras vidas, amados hermanos, y iniciar un nuevo ciclo con salud, con bendición, con energía. Si estamos acá es porque el Señor ha sido muy, pero muy bueno, y eso nos motiva definitivamente a ser personas que agraden al Señor, que se esfuercen realmente por amar al Señor y por hacer las cosas de una forma correcta. Así que estamos en el inicio del nuevo ciclo de estudios. La parashá de esta semana es parashá Bereshit, ¿verdad? Eso es en el principio, ese es Génesis del capítulo número 1 al capítulo número 6, verso 8. Y tenemos esta bendición tan especial, como les decía. Dios tenga misericordia y nos ilumine para darnos más información, y esto pues nos lleve a tener un mayor conocimiento, y ese conocimiento que toque nuestro corazón para comprender, valorar y atesorar en nuestro corazón esta maravillosa palabra que el Señor pone en nosotros. Nos conceda también el Señor terminar con bien, con energía, con salud, con vida y con mucho bienestar también este ciclo que estamos iniciando el día de hoy. Voy a cumplir algo especial, y es leer el primer verso para iniciar prácticamente oficialmente este estudio, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una bendición muy especial tener la oportunidad de leer la Biblia desde el principio y caminar en sus caminos, en sus sendas, y descubrir cada tesoro que se encuentra aquí en esta bendita palabra que el Señor nos ha dado, lo cual pues ha sido y sigue siendo una bendición especial para nuestra vida. Como hemos visto, la escritura pues tiene principios importantísimos. Es el libro de vida para las personas, para los hombres, para que podamos vivir nosotros mejor en la tierra los vivientes. Y vamos a seguir leyendo. Entonces dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana un día. Vemos cómo cuenta el Señor, que cuenta de tarde a tarde, o sea, no cuenta como nosotros contamos. Y esta es una palabra de verdad, es una palabra de verdad hasta el día de hoy, amados hermanos, porque el Señor no cambia ni sus tiempos, ni su forma de contar, ni sus métodos. Él ha establecido esto, vamos a verlo, como el final está inserto en el principio. Eso quiere decir que en el principio están declaradas muchas cosas que van a pasar y van a suceder en el futuro también. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios, dice, la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó el Señor a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. O sea que no hay error aquí en esta parte, no hay confusión. Y dice: y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. O sea, aquí se repite prácticamente esa fórmula que el Señor ha dado y que pues permanece hasta el día de hoy. Y vamos a ver por qué es eso, porque cuando esto pasa, vemos que el Señor primero nos pone a descansar y después nos pone a trabajar. Es interesante que podamos ver eso, entenderlo de una mejor manera, de tal forma que podamos comprender el corazón de Dios. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que den semilla según su género, árboles que dan fruto con su semilla en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Otra vez. Entonces dijo Dios: haya lumbreras, dice, en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Entonces aquí vemos por qué fueron creadas
las lumbreras en el cielo. Entonces dice, para separar el día de la noche, sean para señales y para estaciones y para días del año. O sea, tienen varios propósitos dentro de ello. Es separar el día de la noche, sean para señales. Dice aquí la palabra es ot, ¿verdad? Y para estaciones, en esta parte son las épocas, las eras, pero principalmente son también los moedim, o sea, las fiestas, o sea, para señalar. O sea, todos estos son señales que nos van a servir para ver las cosas que están también adelante. Y sean por luminarias, dice, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Esto implica de que en este contexto lo que estamos viendo nosotros, amados hermanos, es de que el sol y la luna fueron creadas por causa de la tierra y no al revés. O sea, esto es bien importante que lo veamos y vamos a ver del porqué de estas cosas. Entonces, amados hermanos, teniendo en contexto esto, vamos a ver algunas generalidades que nos van a ayudar entonces a comprender todo este libro de Bereshit, que es una maravilla en el cual está inserto el final. O sea, acá el final está inserto en el principio, tal como estamos viendo. Entonces diremos que el nombre del libro en griego es Génesis y en hebreo es Bereshit, que significa en el principio. Su nombre es tomado, como vimos, de los primeros versos, tal como se acostumbra normalmente a poner los nombres de las diferentes parashot. Aquí dice en el principio, ¿qué hizo? Creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el principio, ¿cuál es el principio de qué? Entonces esto es bien importante y lo vamos a declarar en un momentito también. Vemos que en el principio dice creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio es Bereshit, tal como estamos viendo acá. O sea, la primera letra de la palabra Bereshit es una bet, ¿verdad? Según el nombre en hebreo, de donde por excelencia se deriva la palabra bait, y esa palabra bait significa casa, residencia, tabernáculo, habitación. Eso significa esa palabra, lo cual muestra entonces, amados hermanos, desde el momento muestra de que la intención del Señor es morar en medio de la humanidad. O sea, Él estableció realmente todo esto. Dios creó toda la tierra como una casa para la humanidad y vivir con el hombre. O sea, no solamente ver la casa física, sino que toda la tierra, una morada para el hombre. Lo interesante es que no solo pensó entonces en una morada, en una casa simple, construida como estamos acostumbrados a ver, sino en un verdadero paraíso para dar mayor alegría al hombre. Y díganme ustedes si la tierra como está no es una maravilla, no es algo que llena nuestro corazón de gozo cuando la vemos. Imagínense ustedes en el momento en que fue creada, o sea, antes de que el hombre pecara, o sea, ¿cómo era? O sea, toda la tierra era un vergel, era un paraíso extraordinario. Entonces nosotros lo podemos ver aquí en la declaración de las escrituras. Salomón en el libro de Eclesiastés nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, lo que es ya fue y lo que fue será. Esto es lo que dice. De esta manera comprendemos nosotros que la vida no solo tiene un sistema cíclico, o sea que se repite a lo largo de los siglos, sino que todo lo hizo el Señor desde el principio, y a nosotros solo nos toca ir descubriendo y viviendo en qué etapa del plan divino, del plan de Dios estamos en la vida, ¿verdad? ¿Cómo estamos en esta parte? Y eso nos lleva prácticamente al profeta Isaías en el capítulo número 42. Esto es impresionante para que lo veamos y entendamos, amados hermanos, porque muchas veces creen las personas de que la información alguien se la inventa y de esta manera pues se caen en el error. O lo que es peor, ¿verdad? De todo esto, perdón, es de que creen de que la Torah ya no está vigente, o sea que las escrituras, la ley, como se acostumbra decir, ya no está vigente. Pero miren lo que dice entonces Isaías 42, aquí en esta parte, dice: He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. Cuando estamos leyendo esto, inmediatamente sabemos de quién está hablando, de la persona, de quién y las características de él. En esta parte dice: en el quien mi alma se complace. El Señor dijo, el Señor Yeshua, oíd, amigo, en él tengo yo complacencia.
Dice, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. En el Señor Yeshua están los espíritus de Dios, está declarados en Isaías capítulo número 11. Si ustedes ven ahí está el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de temor. Ahí están los 7 espíritus de Dios declarados ahí en esa parte. Dice, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. O sea, ¿qué es establecer la justicia? Es implantar la Torah para que ésta reine, ¿verdad? Como corresponde, o sea, hacer la justicia como dice la justicia, y solo la justicia seguirás, que es lo que dice la Torah. Dice, hasta que haya establecido en la tierra la justicia y su ley, dice, esperarán las costas. Así dice el Señor, dice, que crea los cielos y los extiende. O sea, aquí está hablando del principio, está hablando en el principio que de los cielos y la tierra, o sea, que está hablando del momento de la creación. Pero ¿qué dice? Mire qué dice. Dice, así dice el Señor que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota. Está hablando de la creación, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano, por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Oigan el 8 y el 9. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Dice, mi gloria a otro no daré, y mi alabanza a imágenes talladas. Imagínense usted, ¿eh? Y dice, he aquí las cosas anteriores se han cumplido. O sea, aquí está en un tiempo, pues en el tiempo en que Isaías está sobre la tierra, vemos que Isaías nació unos cuantos cientos de años antes que el Señor Yeshua. Entonces él está diciendo esto en este momento. Dice, y aquí las cosas anteriores se han cumplido. O sea, todo lo que había dicho anteriormente acerca de las escrituras se habían cumplido. Dice, y yo anuncio cosas nuevas antes de que sucedan, os las anuncio. Entonces, ¿qué está diciendo? Él dijo desde el principio que iba a suceder y son las cosas que han sucedido y seguirán sucediendo entonces a lo largo de la historia de la humanidad, y son cosas que estamos pasando nosotros hoy. Y entonces son las cosas en las cuales nosotros debemos identificar en qué tiempo de la historia humana nos encontramos para poder entender mejor el plan de Dios. El Señor ha sido claro, entonces, desde el principio, donde no hay lugar a malas interpretaciones y están definidas de tal manera, ¿verdad?, de cuando se trata de la humanidad y cuando se trata de Israel. O sea, los primeros capítulos de la Biblia estamos hablando de la humanidad. O sea, aquí todavía no empieza la historia de Israel como tal, sino que la humanidad, claro, adelante, y con la elección de Abraham en el capítulo número 12, ahí empieza esta parte de la historia hasta llegar al pueblo hebreo. Pero aquí en estos primeros capítulos está declarándose el nacimiento de la humanidad, o sea, la creación de todo. Entonces, esto es importante porque lo que se establece aquí es para la humanidad. Esto, amados hermanos, debido a que la excusa más frecuente para la idolatría es esta. Esto ya no está vigente para hoy. ¿Ah? O esto es para el pueblo de Israel. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, muchas de las bendiciones nos las atribuimos nosotros y todo lo malo que pueda estar declarado en las escrituras que le caiga a Israel. Entonces, hay creyentes que se atreven a pensar esto, que incluso pues han relevado o han sustituido al pueblo de Israel como nación de Dios, pero no, o sea, la palabra es clara en este sentido. Bendito sea el Señor, bendito sea Israel, bendita sea la tierra de Israel y bendita sea la bella Jerusalén, de la cual vamos a hablar algo extraordinario en este estudio maravilloso. Así que Bereshit documenta el nacimiento de la humanidad. Dios no creó solamente el mundo físico, también formó al hombre y a la mujer a su propia imagen, de acuerdo a lo que vemos, y les otorgó un regalo. Este regalo es el regalo del libre albedrío.
En principio, esa es una capacidad para decidir en el libre albedrío, o sea, una libertad para decidir ser obedientes al Señor, para decidir realmente vivir en los caminos del Señor. O sea, esto es un regalo de Dios más que un problema. O sea, el hombre no fue creado como un autómata, o sea, que fue programado y que caminara. No, 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 sino que fue creado con pensamiento, con intelecto, con capacidad de elegir, y eso es lo que hacemos nosotros todos los días. Por eso es de que muchas veces incluso nos metemos a problemas porque elegimos sobre nosotros, o sea, sobre nuestra carne. Entonces el libre albedrío con la carne, ese es un problema grave. ¿Verdad? Ese es un problema serio, por decirlo así, de esa manera, porque la carne siempre va a exigir realmente su comodidad, y de esta manera ahí es donde tomamos decisiones con relación a la carne y menos con el espíritu, y eso nos compromete mucho. Así que ese libre albedrío nos da capacidad de intelecto, capacidad de pensamiento, capacidad de discernimiento sobre lo que ve y lo que toca el hombre. Entonces ahí es donde siempre vive tomando decisiones. Sin embargo, y a pesar de todo lo maravilloso que era la creación, notaremos algo tan dramático como cuán rápido e irreversiblemente el hombre, ¿verdad?, le da la espalda a esa comunión que tenía con el Señor en el Edén, o sea, en ese hermoso Edén. Sí, Dios reacciona incluso sacándolo del Edén, sacándolo de su lugar de habitación, pero el Señor ama al pecador y nosotros lo entendemos, pero el pecado no puede estar con él, no puede habitar con él. En ese sentido, el hombre tenía que salir de donde estaba el Señor como consecuencia de lo que había pasado. Así que desarrolla su plan de redención manifestado a partir de Génesis 3:15. O sea, esto es interesante porque cuando el Señor creó los cielos y la tierra y creó este Edén maravilloso, en esta parte, pues ahí estaba, como podemos ver, el árbol, los árboles frutales, el árbol de la vida, pero también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero también estaba la serpiente. Y cuando el Señor le da la potestad acá al hombre, el hombre es criado y le dice, sojuzga sobre lo que está acá. Y también la serpiente estaba ahí, que el Señor la reprenda. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pero como hemos visto, dice, él es mentiroso, el diablo es mentiroso, la serpiente antigua, el dragón. Entonces, esto confundió, esto pues engañó a la mujer y se produjo lo que se produjo. Y en Génesis 3:15, entonces se empieza a manifestar el plan de redención después de todo esto, y dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es interesante porque le está hablando a la serpiente, que el Señor la reprenda. Entonces le está diciendo, tú simientes, hay una simiente de maldad realmente acá, que se manifiesta, que está en el mundo pecador, pero también habla de la simiente de la mujer, que ésta le va a herir en la cabeza a la serpiente. Ahora, recordemos que la mujer no tiene simiente, no tiene cera, no tiene semilla, ¿verdad? Entonces acá de una vez empieza a manifestarse, ¿verdad?, que sea una simiente que iba a ser puesta por el Señor en la mujer, una virgen concebirá, ¿verdad?, y dará a luz un hijo, y esta es la simiente, o sea, esta simiente que el Señor encarna realmente en Miriam, y es Yeshua, el Mesías Santo de Israel, en quien se manifiesta la redención maravillosa, el plan de redención del Eterno. Entonces es muy, muy bien declarado aquí en esta parte, y aquí vemos pues prácticamente cómo la historia comienza a generarse en el plan de redención del Eterno. Después de esto viene la elección de Abraham, que era infecundo, siendo ya viejo, mostrando que esta redención era una obra exclusiva prácticamente del Eterno. O sea, esto es a partir del capítulo número 12, y eso nos lo vamos a deleitar en su momento también cuando lleguemos ahí a esa parte, y estaremos aprendiendo más cosas con relación a esto. También es interesante saber, amados hermanos, que en aquellos tiempos, en los tiempos en los que los primeros tiempos bíblicos, ¿verdad?, un individuo podía reclamar los derechos de un pozo en la tierra de alguien, ¿verdad? Esto lo podemos ver más ahí en Génesis 21, ¿verdad? También el precio que la familia del esposo pagaba como una dote a la novia tenía que ser guardado, ¿verdad?, en un depósito de confianza para proveerle a la esposa y a los hijos si llegara a faltar o si llegara a enviudar,
¿verdad? Si llegara a faltar el esposo, si ya llegara a enviudar o encontrarse abandonada. Entonces, esa dote era pagada por eso, ¿verdad? Eso también está acá en Génesis 31. También vemos dentro de las cosas características del sello, el cordón, el bastón que se usaban como cuando Judá y Tamar, si ustedes te recuerdan en el capítulo 38 de Génesis, este sello, este cordón, este bastón de un hombre eran los símbolos de la identidad individual y colectiva, ¿verdad? Era equivalente a un documento de identificación o de una firma. Así le decía, tal como sucedió con Judá y Tamar, cuando ella saca los elementos que le había dejado Judá, y entonces se dice de quién era el hijo que estaba esperando. Así que aquí tenemos un pequeño preámbulo con relación al libro de Bereshit. Nos vamos a disfrutar definitivamente esta parte de estudio, o sea, este ciclo que hemos iniciado. Vemos entonces que dentro de los temas centrales del libro de Bereshit está la creación donde el Señor manifiesta que todo era muy bueno. Este es desde el capítulo número 1, verso 31, donde había integridad. Eso quiere decir que había integridad y armonía entre Dios y la humanidad y toda la creación. O sea, es el principio prácticamente de la creación. El otro punto es el pecado. El pecado entró al mundo por un hombre, es Adán, como lo dice Génesis 3, versos del 1 al 19, y también está declarado por Pablo en Romanos capítulo número 5, verso 12. ¿Verdad? Con todo esto vino también, con el pecado vino la incredulidad, la idolatría, los conflictos humanos, las enfermedades y la degradación ambiental, como lo vemos nosotros hasta el día de hoy. Es interesante, entonces, otro de los temas es que el hombre fue creado a imagen de Dios. O sea, eso quiere decir, al decir hombre se refiere a hombre y mujer. O sea, esto es importante que lo veamos porque no deben confundirse ni debemos pues permitir que se confundan o se tomen textos, ¿verdad? Que vayan a causar algún momento alguna disyuntiva de pensamiento entre las personas con relación a esto. Así, el hombre fue creado a imagen de Dios, pero es hombre y mujer. Cuando se refiere al antropos aquí en esta parte, o sea, esto quiere decir que todos los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. O sea, cada persona es la semejanza de Dios en la tierra como un ser personal, racional, creativo y moral. O sea, esa es la capacidad que tienen o que tenemos las personas, o sea, la imagen de Dios. Y esto se declara acá en el capítulo, pues en el libro de Bereshit. Y después de esto es el plan global de redención del Señor. O sea, Dios decide trabajar a través de un pueblo que es elegido por Él, y su intención divina es que todas las naciones le lleguen a conocer a través de los descendientes de Abraham, en la simiente prometida en Isaac, ¿verdad? Y en el tercer patriarca, la promesa que es Jacob, y a partir de eso el pueblo de Israel. Y entonces ahí se desarrolla esta historia fascinante de verdad que el Señor permite darnos a nosotros todos los conocimientos con relación al plan de redención del Señor, y a través de quien también vendría la simiente prometida en Génesis 3:15, Yeshua HaMashiach, a través del pueblo de Israel. Así que en los versos 1 y 2 de Bereshit se nos da mucha información. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra dice estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Para entender de mejor manera esto, Génesis 1:1, existe un pasaje clave que se encuentra en el capítulo número 1 de la carta a los Hebreos. Esto es muy interesante, muy emotivo, porque entonces podemos entender esta parte que dice: Dios, habiendo hablado hace mucho, dice, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Oigan, está diciendo que Él es el creador, o sea que Yeshua es el creador. Él es el resplandor de su gloria, dice, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, este pasaje es extraordinario verdaderamente para entender, ¿verdad?, lo que el Señor nos está diciendo aquí en esta parte con relación
a Yeshua. Pero si vamos también y vemos el capítulo número 11, ¿verdad? Tenemos al Dios creador, pero en el capítulo número 11, que ahí hablamos de algo extraordinario, dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve no fue hecho de cosas visibles, o sea, lo que no se ve, o sea, lo invisible, el Dios invisible, ¿verdad? Pero ya vimos en Hebreos capítulo número 3 quién era ese Dios invisible, quién es, sí, en esta parte para verlo, pero entendemos que por el poder de su palabra, por el poder maravilloso de su palabra, se dio toda la creación. Es interesante todo lo que sucede porque con los dos primeros versos tenemos mucha, pero mucha información. Sin embargo, al llegar a Génesis capítulo número 2, versos 1 y 3, Dios dice completó su obra. Esto es algo maravilloso y nosotros lo leemos cada Shabbat en nuestro hogar. De hecho, dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, y en el séptimo día completó. O sea, esta palabra es exacta, es completa y es bien entendible. Dice: y completó la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. O sea, todo lo hizo desde el principio, ¿sí? Toda la obra que había hecho. Y dice: y bendijo Dios el séptimo día, este es el Shabbat, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Es impresionante esta parte, amados hermanos, porque el Señor nos dice que él creó todas las cosas desde el principio. O sea, a nosotros solo nos toca descubrir en qué época de la vida de la humanidad estamos para disfrutar realmente de lo que tenemos hoy en la vida del Señor. Esto es algo que solo Dios puede hacer y nadie más que Él. Él es el Ejad, Él es el Dios único. Sin embargo, el hombre, pues utiliza cualquier cosa para pues hablar cosas que no son, pues deja de entender esta parte. Pero aquí en esta parte que podemos ver dice, y esto es algo que pudiera en algún momento crear algún problema a algunos, pero dice en el capítulo número 1, verso 1, dice: en el principio que Dios, la palabra Dios es Elohim. O sea, esta palabra Elohim está en plural, o sea, son los dioses, o sea, está en plural, dice, lo que implica que ellos en esta parte, o sea, en él, o sea, Dios en él, su espíritu y Yeshua, ¿verdad? Como tal, en él no hay ningún problema, o sea, no tiene ningún problema con esto, porque el Señor se manifiesta como Él quiere, como el Espíritu, como el Eterno, como Yeshua, como Él quiere, o sea, pero Él es uno, o sea, lo que en algún momento habían interpretado como la Trinidad. Entonces, no, Él es el Ejad, Él es el Dios único, es único. Pero ¿qué quiere decir el Señor? O sea, nos lo dice en su palabra y nos reveló el fin desde el principio. O sea, este es interesante. O sea, ¿por qué? Porque Él es el principio de todo. Él es la cabeza realmente de la creación. O sea, al decir el principio no quiere decir que Él ha sido creado, ¿verdad? El Señor Yeshua, sino que de Él deriva todo. O sea, el ser el principio es de que de Él deriva prácticamente toda la creación. Entonces, hay una autoridad que se da aquí en esta parte, o sea, el principio, o sea, ese es lo que el Señor ha declarado que es: yo soy el principio y el fin. Y lo vemos muy declarado en las escrituras, así muy abiertamente. Y dice, es decir, en el hebreo: yo soy el Aleph y el Tab, siguiendo entonces la norma nosotros del alefato hebreo. En este sentido, lo que se ha dicho, el alfa y la omega, en algunos textos bíblicos. Así que el principio y el fin, el Aleph, ¿verdad? Y el Tab, o sea, este es en el principio, es la cabeza, la autoridad, era una cabeza de un toro en el paleohebreo, pero el paleohebreo no es igual que el hebreo de hoy, ¿verdad? Que el hebreo antiguo, sino que es diferente, pero estaba en esta parte el entender que se detallaba con una cabeza de toro, o sea, era como decir la autoridad, la cabeza de todo principado. Entonces, la fuerza, el jefe en esta parte. Y la Tab, el Aleph y el Tab, la letra Tab es una señal de pacto, es una cruz, o sea, date una cruz, o sea, en esta parte es una señal, el sello, o sea, lo que manifiesta que la Aleph manifiesta al Eterno en todo su esplendor de eterno y creador, mientras que la Tab manifiesta al Eterno en su obra redentora como hacedor de pacto. Entonces, en esta parte vemos el Aleph Tab celestial y el Aleph Tab,
¿verdad? Terrenales, o sea, el Aleph celestial y el Tav, o sea, el Dios eterno que bajaría y este mismo que moriría y sería realmente crucificado en el Calvario, o sea, en una cruz. Entonces, por eso es de que el Señor les dice con el profeta Zacarías, y esto es algo impresionante, porque entonces nosotros hemos visto y decimos, bueno, pero si el que fue sacrificado en la cruz fue el Señor Yeshua, ¿verdad? Pero miren lo que dice Zacarías, y se refiere prácticamente a esta parte del Eterno en el capítulo número 12, verso 10, que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, dice, ¿ah? A quien han traspasado, y se levantarán por él y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, llorarán por él como se llora por un primogénito. O sea, aquí está bien declarado, o sea, aquí está hablando del Eterno, o sea, si, cualquiera puede decir, pero Dios no fue el que fue crucificado en la cruz, sino que fue el Señor Jesús, como decimos, Señor Yeshua. Aquí entendemos que Él es uno. Y al poder entender esta parte, entonces podemos comprender mejor que siendo el Elejad, Dios el mismo, el Todopoderoso, el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Dios, el Espíritu, realmente el Dios eterno en Yeshua, o sea, Él es Elejad. O sea, no hay tres segundos, sino que Él es el único, se manifiesta realmente de esa manera. Entonces, cuando podemos ver esto, amados hermanos, entonces podemos entender entonces mejor lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo número 1 y verso 8, y lo vamos a ver porque es impresionante todo esto que nosotros vemos y que el Señor mismo declara. Dice Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega. Ese es el principio y el fin. O sea, este es el Aleph y el Tav. Alfa y omega es el griego en esta parte. Pero el alfa y omega dice: el Señor Dios, dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Oiga, el que es, o sea, Él es, existe, el que era, o sea, que fue, era, porque entonces venía del principio, pero era, murió y resucitó, ¿verdad? Pero dice el que ha de venir. Y entonces termina con esto: el Todopoderoso. Es interesante, es impresionante, amados hermanos, estos conceptos maravillosos realmente que nos permiten comprender de mejor manera esta parte de Apocalipsis, capítulo número 22, es el último capítulo de las Escrituras, los versos 13 y 15, aquí en esta parte dice otra vez: yo soy el alfa y la omega. Otra vez es el Aleph y el Tav, o sea, la primera y la última letra del alefato hebreo, y aquí pues son las letras del griego. Dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. O sea, si tienen alguna duda, entonces está diciendo, miren, yo soy esto. Entonces lo declara de esa manera. Dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? Estaba en el Edén, ahí estaba. Dice: tener derecho al árbol de la vida para entrar, dice, por las puertas a la ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad es la Nueva Jerusalén. Pero dice: afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira, o sea, todos los que no hacen la voluntad del Señor. O sea, esto, amados hermanos, nos lleva entonces a reconocer que en Isaías 53 se da un dato más declarado con relación a la obra de Yeshua, y de esta manera nosotros podemos comprender entonces lo que estamos hablando, de que se trata realmente del Ejad, el Dios creador. Así que el primer punto en todo esto es que habla de los cielos y expresa en plural, o sea, no solamente el cielo y la tierra, sino los cielos y la tierra. Esto nos deja ver que Él es el creador de todo lo que existe. Él es el Dios único y verdadero, el Dios creador, y pues es temible su nombre, grande es su misericordia y su majestad. De esta manera, acerquémonos al Dios creador y conozcámosle mejor a través de su palabra. El Señor, que creó la tierra como un hogar para el hombre, fue tan especial que primero creó la tierra, pensó en el hogar, ¿sí? Y después en lo que este hogar necesitaría, incluyendo lo que dice Génesis 1:16.
Y Génesis 1:16, ya lo vimos, dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas, lo que significa, como les decía hace un momento, ¿verdad? Lo que les decía era entonces que la luna y el sol fueron creados para, como consecuencia de la tierra, pues fueron creados para la tierra. Sí, eso enmarca realmente esto dentro de una galaxia. Por eso es que cuando el hombre peca, amados hermanos, todo se trastorna. O sea, ¿por qué? Porque el centro de esa creación se trastorna completamente, y es lo que dice también Santiago capítulo número 3, verso 6, que la rueda de la creación se trastorna prácticamente como consecuencia del pecado del hombre. Entonces, debemos de entender esta parte, amados hermanos, porque por eso es de que también se mueven las potencias celestiales en el final de los tiempos, ¿verdad? Cuando viene la redención de todo. Dice Santiago 3 de que esto se trastorna el curso de la vida, ¿verdad? El curso de la naturaleza, lo que en otras versiones se traduce como la rueda de la creación. El curso es la palabra trojos en griego, que es rueda, circuito o ciclo, y la naturaleza es vida, o sea, es génesis, es creación, es genealogía prácticamente de esta manera de la vida. Pero conozcamos mejor al Dios creador. O sea, ¿hay alguna parte acaso que nos diga quién es el Dios creador? Ya lo leímos, y es Hebreos capítulo número 1, versos del 1 al 3, ¿verdad? Él nos dice que Él es el Dios creador. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, verso 6, nos dice que el rostro de Yeshua iluminó la creación. O sea, así que la luz que apareció primera es el rostro de Mashiach, que es el rostro de nuestro buen Señor. Y Bereshit, capítulo número 1, verso 3, dice, sea la luz. O sea, todo resplandece con la luz, o sea, la luz del rostro de Mashiach. De esta manera, entonces, amados hermanos, podemos entender de mejor manera esta parte, y lo que dice también el Salmo 27:1 e Isaías capítulo número 9, verso 2. En realidad quisiéramos leer todas las citas que tenemos, pero es bastante complicado, ¿verdad? No hay mucho tiempo para eso, pero yo sé que al darle la cita ustedes la leerán con bastante propiedad y bastante cuidado en sus hogares. El Dios creador tiene su plan entonces de habitación para el hombre, algo extraordinario, una tierra en la cual puede ser feliz y que garantice al hombre su bienestar, y a todas las criaturas disfrutar de su benevolencia, ¿verdad? En Génesis capítulo número 1, versos 24-31 es el hombre y toda la creación sobre la tierra fueron creados en el sexto día, cuya cúspide es la creación del hombre. Entonces, la creación es hermosa, pero la cúspide de la creación es la creación misma del hombre. Así que, buscando una referencia un poco más afín a lo que estoy diciendo, podemos ver lo que dice el capítulo número 38 al capítulo 42 del libro de Job. Es impresionante realmente cómo el Señor habla a Job y le explica así toda esta parte, y prácticamente lo instruye con relación a esto, y esto que Job era un varón perfecto. Entonces el Señor en esta parte, le resumo, le dice, la tierra fue hecha con mucha sabiduría. Sí, la tierra fue construida de forma extraordinaria y cuidadosamente, considerando el equilibrio y un ambiente para todos los seres de la creación, y nosotros lo vemos. Y los que hemos trastornado esto hemos sido los hombres, y por eso es de que la tierra está como está, que gime al día de hoy. La creación aún tiene muchos misterios que están reservados con un propósito bien definido. Habla de los secretos de la nieve, o sea, que están reservados, dice, para el final de los tiempos. O sea, esto es impresionante. Dios es el sustentador de todo lo que existe. Le estoy acá en esta parte resumiendo, y podemos decir entonces que no hay un Dios como nuestro Dios, no lo hay. El Dios de Jacob, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cuál es el propósito de haber creado todo lo que existe? El propósito de haber creado todo lo que existe, amados hermanos, es que el Señor quiere habitar en la tierra con el hombre, tener comunión con el hombre en un lugar especial. Eso es lo que el Señor quiere, y por eso es de que sea todo esto acá. Pero el hombre complicó las cosas para su mal, pero Dios no desistió realmente de su deseo ni de su plan. Y en Génesis 3:15, como vimos, da los rudimentos de la redención, ¿verdad? Y la promesa se manifiesta entonces en Génesis 1,
en Juan 1, del 1 al 14. Y dice que el Señor tabernaculizó con nosotros. O sea, Él ha hecho tantas cosas para esto, para cumplir su propósito, y los hombres hemos rehusado o nos hemos negado a eso. Nos da un resumen muy especial entonces para entender esta parte de Juan, que es bueno que lo leamos, el capítulo número 1, versos 1 al 14. Sí, muchos temas en realidad por tratar en el estudio de Génesis, pero vamos a enfocarnos en algunos específicos. Entonces, Dios puso toda la creación bajo la autoridad del hombre, como hemos visto. El hombre fue creado con un amor especial y con el privilegio de tener una comunión con su creador. Por eso el Señor lo hizo a su imagen y semejanza, alguien que pudiera estar delante de él y que pudiera de verdad soportar la presencia del Señor. O sea, imagínense la pureza que manejaba Adán en el principio en su creación. Sí, o sea, todo esto pues hacía de que él pudiera estar delante de él, y no corría riesgo de ser destruido, hasta que vino el pecado y esa pureza y esa santidad fue perdida por el hombre, y entonces ya no podía estar en la santidad de Dios. Es importante resaltar que la Torá no solo tiene temas importantes como tierra, simiente, bendición, sino que asegura el fundamento mismo de la esperanza mesiánica futura que encierra todo en un plan maravilloso de salvación. Y en el capítulo número 1, versos 26 al 31, nos dice de forma general que fue creado el hombre en el sexto día, pero el sexto día fueron creadas y terminadas todas aquellas cosas que complementaron también el Edén, ¿sí? Y la expresión del Señor fue, y he aquí que todo era muy bueno, o sea, todo era bueno. Esa expresión es muy importante porque involucra como figura central de eso, ¿verdad? De muy bueno, la creación del hombre. Imagínense ustedes, o sea, somos privilegiados que el Señor considere esa parte y lo exprese así de esa manera, ¿verdad? Más, ¿qué sucedió en el sexto día? Entonces, que es calificado como muy bueno, fue creado el hombre, este es Adán y Eva. El hombre fue creado para vivir eternamente, eso lo dice también Eclesiastés en el capítulo número 3, versos 10 y 12. Y el capítulo número 2, versos 4 al 24 de aquí de Génesis, describe más a detalle lo que pasó en el sexto día. Pero quisiera hablar de esto que es muy importante. ¿Cómo creó al hombre? Le dio a comer del árbol de la vida para que viviera para siempre. El árbol del conocimiento del bien y del mal le ordenó no comerlo, ¿verdad? No comerás, o sea, es un mandamiento específico sobre ese árbol, ¿sí? Y entonces también aquí en esta parte, en el capítulo número 2, como les vengo diciendo, se dice prácticamente la ubicación de dónde empieza prácticamente, o dónde está ese Edén, que es donde comienza la creación. Y eso es a través de los ríos que se encuentran aquí declarados, que dan la posibilidad exacta, ¿verdad?, de dónde está el río. Dice, en esta parte dice el del Edén, y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertiría en otros ríos. Y el nombre del primero era Pisón, este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, ahí es el bedilio y el ónice. El nombre del segundo río es Gihón, otro. Este es el que rodea la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Tigris, el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces aquí podemos ver, entonces por eso se decía de que entre Babilonia quiere decir entre ríos, y muchos pensaban de que ahí estaba el Edén. No, pero era parte del Edén. El centro del Edén es Jerusalén. ¿Por qué? Porque de Jerusalén, del Edén, salían estos ríos. O sea, es impresionante esta parte, amados hermanos, porque desde el verso 4 del capítulo número 2 se declara la ubicación del Edén considerando los ríos. Esto es muy importante porque se ve que es muy grande ese territorio, y el Edén era muy grande también. Y ¿saben qué más veo aquí en esta parte? De que esto coincide mucho también con las fronteras que el Señor le marcó a Israel. Desde el principio se lo dijo a Abraham, y cuando salen también de Egipto le dice, ve, va y toma. Y les dice las mismas fronteras y se las declara, o sea, toma parte del Edén, o sea, toma el Edén, toma la ubicación del Edén. Esto es lo que le dice Israel cuando sale de Egipto. O sea, esto nos muestra, amados hermanos, que la creación comenzó en Jerusalén, y la historia también termina en Jerusalén para entrar en el reino eterno. Si vamos a Isaías, capítulo número 51, amados hermanos,
Isaías, Isaías capítulo número 51, versos del 1 y 2 nos dice: escuchadme vosotros que seguís la justicia. ¿Quiénes son los que siguen la justicia? Los que cumplen los mandamientos del Señor, o sea, su Torah. Dice: los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad la roca de donde fuisteis tallados. O sea, una roca, ¿de donde fuisteis tallados? Dice, ¿verdad? Y la cantera de donde fuisteis excavados. Mirad, Abraham, dice vuestro padre, y Sara, que os dio a luz cuando él era uno solo, y lo llamé y bendije y lo multipliqué. Pero es interesante porque aquí en mi Biblia la palabra cantera tiene una referencia, y esa referencia dice la excavación del pozo. O sea, ¿de dónde sacó él esa parte después de que hizo los cielos y la tierra? Esto se refiere entonces específicamente a la creación del hombre. Entonces, da un dato importante esto: la cantera, la excavación del pozo, está hablando del lugar, y ese lugar está en Jerusalén, ¿sí? Resguardado hasta el día de hoy, lo que se conoce el lugar como la cúpula de la roca. Y en esa cúpula de la roca, en la explanada en Jerusalén, ahí hay una roca y ahí hay una excavación. Ahí empezó la creación, y eso está en Jerusalén. Sí, ahora entendemos por qué el conflicto por ese lugar, ¿verdad? Es impresionante. ¿Por qué? Porque es donde también Abraham, ¿verdad?, sacrificaría a Isaac. Esa es la Aqueida. Es donde Jacob también tuvo un sueño donde puso su cabeza en una roca, ¿verdad? Y soñó una escalera que conectaba los cielos con la tierra, y podemos ver esta parte con claridad. Aquí en la Torah lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Conectaba esa parte, ese lugar también donde estaba el templo de Jerusalén. Entonces es muy, muy evidente realmente esta parte, y muy importante, porque Dios no reemplaza, sino que restaura, y Él restaura el lugar de su habitación, porque en ese bello lugar comenzó la creación, y en ese lugar termina la historia también de la humanidad, antes de entrar al reino eterno. O sea, esto es conforme a lo que dice Apocalipsis número 21. Yo lo voy a buscar aquí, ya lo tengo, ¿verdad? Aquí en esta parte, porque dice, aquí dice en esta parte, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios, lo que siempre ha querido el Señor, está entre los hombres. Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega. O sea, este es el principio y el fin. O sea, este es el Aleph Tav, el que hace posible todo esto. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, no entrarán en el reino de los cielos. Si usted sigue leyendo todo este capítulo, encontrará entonces siempre la declaratoria de esta nueva Jerusalén, que desciende sobre ¿qué? Desciende sobre la Jerusalén actual, o sea, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Por supuesto, ya hemos hablado porque es necesario que hayan cielos nuevos y tierra nueva. Pero entonces es importante esto. ¿Por qué digo que es el mismo lugar? Miren, pues, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios. Ahí estaba el trono de Dios. Entonces aquí estaba lo que estamos leyendo en el Edén, ¿verdad? Lo que ya leímos nosotros en el capítulo número 2, y empezamos a leer. Dice: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable de la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí entonces va la declaración de los ríos. Pero oiga esto, pues entonces aquí en esta parte: y salía del trono Dios del Cordero en medio de la calle de la ciudad, a cada lado el río estaba, dice, del río, a la orilla del río estaba el árbol de la vida. O sea, ¿de qué está hablando? Del Edén. O sea, se restaura esta parte.
estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Las hojas del árbol, dice, eran para sanidad de las naciones, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí. ¿Qué significa esto? Que ese es el lugar del trono del Señor. O sea, aquí es donde se manifiesta y se ve con claridad entonces que es el mismo lugar, y es el lugar de conflicto el día de hoy, no solo por las naciones y el conflicto árabe-israelí, sino por todas las naciones, porque el enemigo ha levantado a las naciones en contra del trono del Señor. Entonces, el final está inserto en el principio, ¿sí o no? Sí. Y aquí el Señor nos dice esta parte, pero dice, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos les servirán, ellos verán su rostro, bendito sea su nombre, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Este es el reino eterno, como nosotros lo hemos visto. Entonces, esto es algo impresionante, amados hermanos. Lo que estamos leyendo, esto nos conduce realmente a ver esta gran bendición. Los versos en el capítulo número 2 de Génesis, versos 15 y 17, habla de la desobediencia, da paso a la creación de la muerte. En esta parte, por decirlo así, de esa manera, quiere decir que ya quedó establecida ahí la muerte como consecuencia del pecado. La muerte es creada para hacernos entender nuestro pecado, ¿verdad? Porque entonces dice, el día que comieres de este fruto morirás, y murió, ¿no? Y murieron y morimos hasta el día de hoy. La muerte también nos ayuda a ver la temporalidad de nuestra vida. O sea, sabemos, estamos aquí, pero nuestros antepasados ya pasaron, y nosotros también pasaremos un día, pero que sea realmente en adoración al Señor. La muerte nos es útil para meditar y considerar nuestros días, nuestra conducta, para alcanzar el bien que deseamos, de hacernos entender, para hacer teshuvah, o sea, arrepentimiento, y de esta manera, pues, poder comprender. La muerte también será destruida en el final. Siempre he dicho que piense lo que piense el hombre, haga lo que haga, eso nunca cambiará la verdad de Dios. Y muchas veces como creyentes con poco conocimiento, conceptos parcializados por una doctrina, o simplemente porque me conviene y lo hago, ¿verdad? Cosa que al final pues se le denomina idolatría, porque la idolatría es hacer mi voluntad, ¿verdad? Porque de todos modos resulto haciendo mi voluntad, lo que yo quiero, o lo que dicen los demás. O sea, eso es idolatría, o sea, hacer mi voluntad, ¿verdad? Pero nos encontramos muchas veces defendiendo lo indefendible, y es precisamente con lo que dice la Escritura, y cambiamos las Escrituras y la ponemos a nuestro antojo, y con esto quiero introducir lo que es el Shabbat, o sea, el santo día de reposo del Señor, como leímos en el capítulo número 2 de Génesis. Así fueron acabados los cielos y la tierra de todas sus huestes. O sea, esto es que Él completó a su hora del principio. Y el verso 3 dice, y bendijo el Señor el día séptimo, lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que Él había creado y hecho. Entonces, en este sentido, amados hermanos, el reposo del Señor es el séptimo día. O sea, Él nos ha llamado a reposar con Él. El reposo del Señor después de haber completado toda su obra. Eso representa el Shabbat. Representa el reconocimiento al Dios creador y redentor de todo lo que existe. También el tiempo de comunión establecido por el Eterno para encontrarnos con Él. Eso representa el Shabbat, representa el reino del Mesías al final del milenio, o en el milenio antes del reino eterno. También esto representa el Shabbat, representa una señal de pacto, y eso está confirmado también en Éxodo número 20 como uno de los mandamientos a cumplir. Por eso es de que Éxodo 20 nos dice... no dice cumplirás el día de reposo, ¿verdad? Sino que dice acuérdate de cumplir el día de reposo. Acuérdate quiere decir que ya me lo dijeron antes. ¿Cuándo me lo dijeron? Aquí, en Génesis capítulo número 2. Y está instituido aquí cuando no estaba Abraham, no estaba Jacob, o sea, no estaba el pueblo de Israel, por así decirlo, lo cual nos muestra que el Shabbat de Dios es para toda la humanidad. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vino alguien en el año 321 de nuestra era, ¿verdad? Este es el emperador romano Constantino el Grande, y emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso.
el día de reposo y dijo, el domingo en el venerable día del sol, todas las personas descansen y que todos los talleres se cierren, imagínense ustedes. Esto fue lo que dijo él. Y sabe una cosa, le hicieron caso, le hicimos caso y muchos hasta el día de hoy le siguen haciendo caso y miren cuántos años van ya. Pero, ¿qué dice la Escritura? La Escritura nos dice a nosotros en Deuteronomio 4:2, dice que no debe quitarse ni añadirse nada, ¿verdad? Lo que dice la Escritura, para que guardéis los mandamientos del Señor. O sea, no debe cambiarse. Entonces no debía haberse cambiado ese día. Deuteronomio 12:32 dice, cuidaréis de hacer todo lo que te he mandado. Nada le añadiréis ni le quitaréis. O sea, ¿qué hicieron al cambiar el día de reposo? Lo quitaron. Apocalipsis 22:19 dice, y si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¿Qué significa esto? De que el Señor cuida de su palabra. El Señor cuida de su palabra. Y así como cuidó desde el principio de su Torah, cuida de la última palabra que se ha hecho. Entonces el Señor Yeshua dijo que Él no vino a abolir, sino a cumplir. Y que ni una tilde ni una jota pasarán sin que se haya cumplido. Entonces, ¿por qué cambiamos las escrituras? Le hicimos caso a Constantino, nuestros antepasados le hicieron caso. Y ahí estamos todavía en el domingo habiendo dejado el mandamiento del Señor, que es en Shabbat. Así que toda doctrina errónea solo es producto del corazón del hombre. Por eso Pedro lo dice en la segunda carta de Pedro, capítulo número 1, verso 20, dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. O sea, en otras formas dice de interpretación privada, en otras versiones de la Escritura. O sea, no es lo que pienso o lo que quiero, o lo que me conviene, o lo que conviene a mi comodidad mental y religiosa. Porque eso es lo más fácil. O sea, no usted, es que a mí me enseñaron, mis padres estuvieron aquí y aquí me voy a morir yo. O sea, esa es mi comodidad religiosa. Como me ha ido bien, me siento cómodo, ¿por qué lo voy a cambiar? Tendría que aprender, estudiar, ver y hacer las cosas que el Señor me manda. Sino que lo que Dios ha dicho en su palabra, eso es lo que debemos hacer. Amados hermanos, hay tantas cosas por hablar en esta parasha. Es muy larga, pero yo solo quise hacer estos pequeños comentarios que van a bendecir nuestras vidas y con estas cosas incrementar nuestro conocimiento, pero sobre todo nuestra obediencia al Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo en este santo día de Shabbat, ilumine nuestras almas, nuestro ser y toda nuestra vida para ser agradables a Él. Que el Señor nos dé un año de estudio maravilloso, con salud, con paz, con bendición, con inteligencia, con conocimiento, que su Espíritu tome control y nos ayude a entender su palabra y a obedecerla. Voy a la bendición del Señor con el permiso de Él en esta hora. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes y les permita caminar a la luz del rostro de Mashiach. Que el Señor les conduzca con bien y afirme sus pasos en su palabra para ser obedientes y que conozcan y vean la bendición del Eterno en la tierra de los vivientes. Los bendigo, amados hermanos, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Shabbat Shalom.